Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos y todas. Es un gusto para nosotras estar con ustedes esta tarde y vamos a hablar de algunos puntos que no debemos olvidar para este regreso híbrido a nuestras aulas. Nos va a acompañar también la maestra Mónica Hernández Rodríguez, quien nos va a explicar un poquito el tema de la planeación híbrida. Seguramente ustedes recordarán porque ya se abordó en capacitaciones pasadas. Y bueno, entre las dos vamos a contar estos 8 puntos que debemos considerar en este regreso híbrido. Servidora Adriana Varela Candia. Pues vamos a comenzar. Voy a proyectar mi pantalla. Bien, me parece que ya se observa. Y bueno, esto es lo que vamos a estar trabajando esta tarde, los ejes que tenemos que reforzar para nuestro regreso híbrido a las aulas. Los 8 puntos que vamos a considerar a lo largo de esta charla son los que se muestran en la lámina. Vamos a hablar del modelo 3070, sobre la planeación híbrida, formas de trabajo, las formas de organización del mismo, los momentos de la secuencia didáctica, la evaluación continua, los tipos de evaluación y los tipos de evidencia de aprendizaje. Ustedes van a poder observar a lo largo de esta charla que va a ser algo muy ágil porque todo esto ustedes ya lo han trabajado desde hace poquito más de un año y entonces es únicamente para que vayamos reforzando algunos puntos en estos temas. Bueno, el modelo híbrido, como ustedes pueden notar y ya lo saben, está dividido en 30% virtual y 70% presencial. En el caso del 30% virtual, estamos hablando de básicamente todas las actividades que se van a estar dando de manera asincrónica, es decir, las actividades que el estudiante va a realizar en una plataforma educativa, lecturas, tareas propiamente, la revisión de material de diferente formato, todo eso va a entrar en ese 30% virtual y en el caso del 70% presencial, pues bueno, tiene que ver con las sesiones que se van a dar, en este caso ustedes como docentes, tanto en el aula presencial y también considerando las sesiones de videoconferencia en alguna plataforma para este fin. En el caso del 30% virtual, pues bueno, aquí nos va a permitir analizar conocimientos explícitos para realizar la práctica, en este caso dentro del aula presencial, obtener fundamentos teórico-prácticos que van a fortalecer el perfil profesional y académico de nuestros estudiantes y va a permitir también la flexibilidad en espacio y tiempo para la revisión de los materiales y para la entrega de los productos de aprendizaje, además de que va a facilitar el desarrollo de la autonomía en el estudio y el aprendizaje. Este último punto, seguramente ustedes lo sabrán, ya se ha venido fortaleciendo con los estudiantes a lo largo de prácticamente un año de trabajo completamente virtual. Entonces, bueno, esto que ya aprendimos en una modalidad virtual, vamos a pasar al modelo híbrido y vamos a seguir fortaleciendo esta autonomía en los estudiantes. En el caso del 70% presencial, pues bueno, aquí comentarles que las instituciones educativas, cada una de las escuelas va a tener que realizar una programación en donde se muestren los espacios disponibles para trabajar con los estudiantes de tal manera que cada docente y estudiante sepa en dónde tiene que estar y en qué horario para hacer qué actividad. Es importante que cada una de las escuelas considere esta programación para que no haya problema de que llegue a lo mejor un número de estudiantes a un espacio que no le corresponde y que este espacio ya está ocupado por otro grupo. Entonces es importante que consideremos esta programación previa
al inicio de las clases, tanto en aulas como en laboratorios, talleres de práctica, y si se van a utilizar, por ejemplo, espacios abiertos como las canchas o los jardines de la institución para el trabajo de habilidades socioemocionales, culturales o artísticas, también es importante que lo integremos en esta programación. Algo importante que se ha venido hablando desde hace ya un par de meses es la atención prioritaria a alumnos con nula o baja conectividad. Es decir, en este regreso híbrido vamos a hacer la invitación a todos nuestros estudiantes, pero en función del porcentaje de estudiantes que tienen que estar en el aula, ahí tendríamos que priorizar a este grupo de estudiantes. Por supuesto, esta información que les comparto no quiere decir que excluye a los estudiantes que a lo mejor sí tuvieron conectividad a lo largo de año y medio, pero que quieren estar de manera presencial en el aula. Ellos pueden asistir, por supuesto, con el consenso de los padres y madres de familia, pero sí hay que darle prioridad a este grupo de estudiantes. Es necesario que los docentes utilicen la planeación híbrida, que en un momentito más vamos a abordar a detalle este punto. Priorizar los aprendizajes esperados esenciales y también que se haga la retroalimentación y práctica de contenidos teóricos. Es decir, ambas partes se van a ir complementando. En la parte virtual trabajamos lo teórico y en la parte presencial vamos a dar una retroalimentación mucho más profunda. Por supuesto, ustedes pueden realizar esta retroalimentación dentro del aula virtual, ya sea por medio de mensajes personalizados o en los foros de discusión que ustedes realicen en su aula, en su curso, lo pueden hacer, pero sobre todo hay que priorizar esta retroalimentación y a lo mejor ser un poquito más enfáticos en la parte presencial. Si ya nosotros identificamos algunas dudas que se presentan en el aula virtual y ya explicamos, colocamos algunos ejemplos, sin embargo, notamos que los estudiantes continúan con esa duda, pues bueno, hay que reforzar esta parte de la retroalimentación en el aula presencial. A partir del estudio independiente del estudiante, se van a realizar las actividades complementarias para afianzar los conocimientos. Un poco como lo que estamos realizando ahorita o en el ciclo pasado, que dejábamos tareas y en las sesiones de videoconferencia trabajábamos con el afianzamiento de los conocimientos, perdón. Entonces, esto lo vamos a seguir haciendo, pero ahora en el aula presencial. Por supuesto, vamos a poder transmitir nuestra clase utilizando Meet o utilizando Zoom, pero hay que realizar esto también en las aulas presenciales. Desarrollo de ejercicios y participación activa de los estudiantes en los proyectos transversales y la generalidad de las actividades, fusionando la teoría con la práctica. Esto es propiamente una actividad de los estudiantes que van a poder realizar y a lo mejor considerando a estos chicos que no tuvieron mucha conectividad, pues bueno, este será el momento para que ellos puedan practicar y además podamos reforzar la parte teórica que seguramente ellos ya traen. También fortalecimiento de competencias profesionales mediante los talleres, porque también se deben considerar estos talleres, la apertura de estos espacios, y también esta parte de la presencialidad nos permite esta flexibilidad en espacio y tiempo para el desarrollo de las actividades. ¿Esto por qué? Porque, bueno, las actividades se pueden entregar en diferentes momentos, les puedes dar apertura a los estudiantes para que cuando vayan a la institución te puedan entregar sus actividades si es que no tienen la posibilidad de ingresar a una aula virtual. Ahora, la evaluación dentro de este modelo híbrido se realizará de acuerdo a los rubros que ustedes hayan considerado en su carta descriptiva, en su planeación didáctica. Si ustedes consideran asistencia, participación, actividades individuales y colaborativas,
Esto tiene que ir apoyado, acompañado de la lista de cotejo y de las rúbricas de evaluación, para que así el estudiante tenga el panorama completo de lo que va a hacer y cuáles son los elementos que el docente va a considerar para asignarle una calificación. Entonces, es básicamente lo mismo que hemos estado trabajando más de un año, pero ahora vamos a trabajar tanto en el aula como en la plataforma. Los elementos a evaluar podrán ser los mismos para quienes estén de forma presencial y de forma remota. La recepción es la que podría variar. Volvemos al punto que mencionaba anteriormente. Si yo, por ejemplo, les dejo a mis estudiantes realizar un ensayo, quienes tengan la posibilidad la van a poder subir a la plataforma o enviarla por correo electrónico. Quienes no tengan esta posibilidad van a poder entregarla de manera física al docente o, en su caso, quienes tengan esta posibilidad dentro de sus instituciones podrán poner al alcance de los estudiantes los centros de cómputo o la red de internet abierta para que puedan subir estas tareas. Entonces también hay que considerar esto, ¿no? Lo que cambia básicamente es la recepción, es el medio para que los estudiantes entreguen sus actividades. Se podrán realizar actividades individuales y colaborativas durante las sesiones síncronas presenciales. ¿Por qué decimos síncronas presenciales? Ustedes van a estar en un aula de manera presencial, atendiendo al grupo de estudiantes también de manera presencial. Pueden colocar una computadora con la cual estarán haciendo una videoconferencia y los demás estudiantes estarán en sus hogares siguiendo la clase. Entonces, por eso hablamos de síncrona presencial, porque vamos a trabajar con dos grupos de estudiantes. Con ello, habrá estudiantes que trabajen utilizando Meet o Zoom y quienes trabajen en el aula. Es decir, si yo tengo una actividad colaborativa, puedo generar diferentes salas de Meet y llevar a los equipos a esas salas diferenciadas. En el caso, por ejemplo, de quienes estén en el aula presencial, respetando las medidas de sana distancia y demás lineamientos de salud, vamos a poder trabajar colaborativamente. Entonces, podríamos integrar estas actividades tanto en la parte virtual como en la parte presencial. Y el producto generado, lo mismo, lo podrán subir a la plataforma o enviar por correo electrónico de manera física al docente. El trabajo asíncrono se evaluará utilizando plataformas educativas como Classroom y o el correo electrónico, pero quienes no tengan posibilidad de subir sus tareas por falta de recursos tecnológicos, la podrán entregar de manera física al docente. Y aquí colocamos una pequeña nota, porque algunas actividades seguramente no se podrán entregar de manera física. Por ejemplo, un video, quizá el estudiante podrá realizarlo con el teléfono celular. Sin embargo, es muy complicado que lleguen y te entreguen de manera física el video. En ese sentido, la alternativa que les damos es que trabajen por medio de USBs, que si es un video o es un audio o es un ebook, lo que les pidieron a los estudiantes, puedan utilizar una USB los estudiantes para que les entreguen el trabajo a ustedes y pueda realizarse la entrega del producto sin necesidad de que ellos suban el video a YouTube, a Drive o a alguna otra plataforma para que ustedes tengan acceso al recurso. Si es un rubro a evaluar, la asistencia se debe considerar para quienes estén de forma física en el aula y también para quienes estén vía remota utilizando alguna de estas plataformas que ya hemos utilizado. Y la asistencia se puede complementar con la participación. En este caso, podría ser la participación a lo largo de las sesiones mediante cuestionamiento directo del docente a lo largo de la sesión o al final de la misma. Así podemos complementar esta parte de la asistencia. Es decir, si yo tengo a mi grupo de estudiantes aquí,
a lo mejor va a ser un poco complicado que yo esté revisando en Meet quiénes siguen en la transmisión y quiénes no. Pero si yo sé que, por ejemplo, Mónica está vía remota, pues entonces puedo lanzar la pregunta porque estoy haciendo la transmisión y ver si ella me contesta esta pregunta a lo largo de la sesión. Así podemos ir cotejando la asistencia con la participación. Ahora, aquí manejamos 3 posibles escenarios que se van a ir complementando seguramente en algunas instituciones. El primero es que el docente realiza clases presenciales y las transmite vía Zoom o Meet, de tal manera que los estudiantes que estén vía remota puedan tomar la clase desde el lugar donde se encuentren. Ese es como lo generalizado que está considerado. Pero también habrá casos donde los estudiantes puedan estar presentes en el aula y el docente imparta su clase de manera remota. En este caso, quienes opten por esta alternativa deberán acompañar a los grupos de estudiantes con alguna persona del plantel para que respetemos la sana distancia, respetemos las medidas de sanidad y además, pues, estemos en comunicación con el docente y con los estudiantes para que no se genere a lo mejor por ahí cierta dinámica entre los estudiantes que pueda ser un obstáculo entre los contenidos que está impartiendo el docente y el aprendizaje que debe obtener el estudiante. Y bueno, los docentes también pueden grabar las clases y además integrarlas a un repositorio que sería una carpeta Drive para que posteriormente los estudiantes puedan tener acceso a este material y puedan reforzar los contenidos que se hayan generado a lo largo de la sesión síncrona. Entonces es importante que todas las clases grabadas las tengamos en un repositorio. Yo les sugiero que en la carpeta del curso de Classroom, ahí vayamos incorporando las clases, las grabaciones que se vayan generando, para que además tengamos un orden en todas las grabaciones que realicemos, considerando la carga de trabajo que ustedes tienen. Bueno, en este sentido, les comento que esta parte de la planeación híbrida la va a comentar Moni para que a lo mejor refresquemos un poquito los contenidos que ya revisamos previamente, si por ahí ya trabajamos con la planeación online y no recordamos tanto los elementos de la planeación híbrida, pues bueno, Moni nos va a apoyar en este sentido. Adelante, Moni. Ok, muchas gracias. Gracias, Adri. Y pues sí, como lo comenta mi compañera Adriana, vamos a abordar esta parte del formato, ¿no? Que es el que vamos a llevar a cabo y con el cual empezamos nuestras primeras series de capacitaciones. Y tenemos también tener muy claro, empezar por compartirles que esta modalidad parte de un modelo constructivista. Me parece que nos quedamos con un poco de problemas. Ok, ya regresamos, gracias. Esta modalidad parte de un modelo constructivista con un enfoque competencial. Recordemos que el marco curricular común nos marca que nuestro plan y programa tiene un enfoque competencial. Por lo tanto, lo que queremos es que a través de los aprendizajes esperados esenciales, logremos esas competencias que van a adquirir los estudiantes a lo largo de su paso por media superior. Ok, vamos a utilizar el formato de planeación híbrida, que a continuación vamos a ver cuáles son los apartados y qué es, dónde vamos a ir sacando la información para poder requisitar este formato y que nos sirva para poder organizar un plan de clase eficiente y efectivo. Ok, para esta elaboración
evaluación es importante a partir de los aprendizajes esenciales. Nosotros ya se les entregó un ejercicio acerca de cuáles son esos aprendizajes esenciales. Y bueno, una vez que yo tengo mis aprendizajes esenciales, lo que voy a hacer es dosificar esos aprendizajes a lo largo de mi semestre y entonces ir marcando los cortes. ¿Para qué me va a servir esto? Bueno, para que yo pueda ir cuantificando cómo es que voy avanzando y cómo es que tengo que hacer la planeación de mis temas y de mis actividades justamente para lograr el aprendizaje de los alumnos. Se pueden apoyar de los materiales entregados en las sesiones del ME2, que son los videos, donde se les hace una explicación muy amplia acerca de lo que son los 3 momentos de la secuencia didáctica, así como todo el bagaje de estrategias didácticas que pueden incorporar en cada uno de esos momentos, así como las opciones de evaluación, como ya comentó mi compañera Adriana anteriormente. La que sigue, por favor. La siguiente diapositiva, por favor, Adri. Gracias. Ese es el formato que vamos a trabajar. Si ustedes lo recordarán, es muy parecido al que hemos venido trabajando. Primero fue híbrido, después fue totalmente digital y después fue simplificado. Bueno, ese formato que ya hemos trabajado simplificado es muy parecido a este. La única situación que aquí cambia es que incluimos 2 columnas más en la parte de la secuencia didáctica. Lo que es la parte de los datos generales son iguales para este formato, donde se va a estipular el subsistema al que se pertenece, donde se va a identificar el nombre del profesor que está elaborando este plan, el campo disciplinar o nombre de la asignatura que va a impartir, en qué semestre pertenece y el periodo en el cual yo voy a trabajar este diseño curricular que estoy haciendo. Viene en un apartado donde vienen las competencias genéricas y las competencias disciplinares, que esta información sale justamente del mapa curricular. Ustedes tienen el mapa y ya nada más es cuestión de seleccionar aquellas competencias que van empatadas con mi aprendizaje esperado que yo voy a trabajar para poder ir haciendo un trabajo integral para el alumno. Y aquí pasamos a la parte medular de una secuencia didáctica, que es, yo voy a escribir el tema, cuál va a ser mi tema, y del lado izquierdo está la columna de contenidos. Yo aquí voy a tener el tema, pero aquí en los contenidos yo voy a ir desglosando esos subtemas que voy a ir trabajando. La secuencia didáctica también debe de contener el aprendizaje esperado, que recordemos que va a ser el aprendizaje esencial esperado, que yo voy a trabajar para poder llevar a mis estudiantes a una situación de aprendizaje. Y aquí viene la secuencia didáctica, que es justamente esos 3 momentos de mi clase con los cuales yo voy a generar o incitar o involucrar a mis alumnos en una situación de enseñanza-aprendizaje. Tenemos 2 columnas, que es la parte presencial y la parte virtual. Y tenemos los 3 momentos, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. En cada uno de los momentos hay una parte presencial y una parte virtual, como con los porcentajes que ya se mencionaron, 70 presencial, 30 virtual, con el bagaje de actividades que van a poder ir incorporando. Recordemos que el inicio de la secuencia didáctica es que nos sirve para identificar conocimientos previos, para identificar, para lanzar preguntas detonadoras y para poder hacer como ese encuadre, ese involucramiento del estudiante en el tema. En la parte del desarrollo es la parte medular de mi secuencia. ¿Por qué medular? Porque es ahí donde yo voy a generar esa serie de actividades que van a ser que va a hacer que se conjunte lo teórico con lo práctico. Es decir, yo voy a abordar ahí con conceptos, contenido sustancial, conceptual, teórico, que me va a servir para desarrollar ese aprendizaje esperado esencial. Y en la parte del cierre, siempre es muy importante que haya esa actividad de cierre. ¿Por qué? Porque yo ya detecté en dónde tengo a mi estudiante con la parte de inicio. Yo ya lo llevé a una situación de aprendizaje en la parte del desarrollo y ahora yo tengo que hacer visible ese aprendizaje. Y justamente las actividades de cierre es esa forma en la que yo voy a darle ese ciclo
ese círculo, a esta situación, a esta secuencia didáctica y en la que yo voy a comprobar, ya sea por medio de estrategias o por medio de instrumentos, que mi estudiante adquirió el aprendizaje que yo planteé para él, y si no, también voy a poder saber a dónde tengo que reforzar para poder hacer que este estudiante pueda comprender y alcanzar ese aprendizaje esencial. Toda esta secuencia didáctica y en cada uno de estos momentos también tiene que llevar una fecha o tiempo en el cual yo voy a ir desarrollando esta parte, porque recordemos que las sesiones son de 50 minutos, entonces hay que ir dosificando los tiempos para poder hacer ese aterrizaje de los 3 momentos de la planificación. En una columna donde vienen los materiales, es decir, yo qué voy a utilizar tanto en la parte presencial como en la parte virtual, ya sea que utilice una presentación, que utilice un diálogo, que utilice un foro, que utilice la reseña de un video o la crítica a un video, a una película, a una diapositiva, esa ya es cuestión de ustedes. Y justamente la parte de la evaluación. Se puede evaluar no nada más hasta el cierre, sino se puede ir evaluando, porque recordemos que al estar en una teoría o caminar sobre una teoría constructivista, pues justamente el, el aprendizaje se va construyendo y entonces en todo el momento, en toda la parte de este proceso debe de haber una evaluación. Por eso es que hemos hecho mucho énfasis en que se tiene que hablar de una evaluación continua. ¿Por qué? Porque cada parte del proceso igual a mí me va a servir para identificar en qué parte es que mi estudiante se está atorando, para ya cuando yo tenga que darle una retroalimentación, yo voy a poder identificar justamente qué es lo que él necesita para poder seguir adelante. Viene también, sí, Adri, la que sigue. Ok, vamos a pasar a las formas de trabajo, que son todas estas estrategias que ustedes van a poder incorporar, y le cedo la palabra a mi compañera Adriana para que nos ahonde en este tema. Muchas gracias, Moni. Bueno, vamos a continuar. Si ustedes recuerdan esto que Moni acaba de comentar y que se plasmaba en las 2 láminas anteriores, es algo que ya trabajamos el año pasado con este formato de planeación, el cual también se los vamos a dejar disponibles en una carpeta que un poquito más adelante les vamos a mostrar, para que ustedes vayan recordando todos estos elementos que ella acaba de mencionar y tengamos lista la planeación didáctica para este nuevo ciclo escolar. Ustedes en el curso del M2 del modelo de enseñanza estratégica trataron el tema de la forma de trabajo síncrona y asíncrona. En ese sentido, la parte síncrona es básicamente las videoconferencias que van a estar realizando simultáneamente en el aula presencial, y en este sentido les recomendamos que consideren las recomendaciones que se les hizo en esta capacitación del modelo de enseñanza estratégica. Si bien es cierto, no todas las recomendaciones se van a tener o se van a poder llevar a cabo, y hablábamos de sesiones que se realizaban. Es importante considerar, por ejemplo, el tema tecnológico. Estamos en aula presencial, dentro de la escuela. Es una de las recomendaciones en el M2 era revisar la conexión antes de comenzar nuestra videoconferencia. Revisar si el micrófono estaba activo, revisar si la cámara funcionaba correctamente. Ese tipo de detalles tecnológicos previos a una sesión hay que considerarlos también en nuestras sesiones presenciales que estarían transmitiendo. Por supuesto, también considerar el tema del ruido, ¿no? que van a tener que ahí considerar algunos lineamientos que los estudiantes de manera presencial deben seguir
para que así no generen ruido y por lo tanto no sea un obstáculo en la comunicación que ustedes estén realizando tanto con ellos de manera presencial como y sobre todo con los que están de manera virtual. Esto es porque si los chicos que están de manera presencial comienzan a hacer más ruido del que normalmente se tendría, pues bueno, los que estén a distancia no van a poder escuchar completamente la clase. Entonces, como recomendación, vayamos a las presentaciones del M2, que también se las vamos a hacer llegar, y revisemos los puntos que ahí nos marcan para lograr sesiones de calidad, sesiones síncronas y en este caso síncronas presenciales. También es fundamental que promovamos la participación de los estudiantes, tanto quienes están de manera presencial, que quizá eso va a ser algo mucho más fácil, pero también para quienes nos siguen a la distancia. Esto es porque si un docente se centra únicamente en los estudiantes que están de manera presencial, pues a lo mejor los que están a distancia van a perder el interés en la sesión y por lo tanto probablemente no van a participar o se van a salir de la sesión o van a estar haciendo cualquier otra cosa excepto poniendo atención a la sesión que se está dando en ese momento. Entonces, por eso es importante promover la participación. Como ya lo hemos dicho, grabar las sesiones de videoconferencia y en caso de ser necesario, generar trabajo individual y o colaborativo. Este último punto nos va a ayudar precisamente a generar participación en los estudiantes. Podemos hacer grupos de trabajo y entonces involucramos tanto a los estudiantes que están de manera presencial como a la distancia. En la parte asíncrona, algo que no se debe descuidar en el modelo híbrido es precisamente el tema de las actividades en plataforma. A veces se pensaría que, bueno, como ya vamos a estar de manera presencial, pues a lo mejor ya la plataforma se puede descuidar un poquito, ¿no? En ese sentido, comentarles que, bueno, hay que seguir trabajando en la plataforma para gestionar los recursos que vamos a requerir para nuestra materia y también para asignar calificaciones. Ustedes que trabajan en Classroom se habrán podido dar cuenta que podemos manipular el calificador, podemos generar categorías dentro del calificador de tal manera que a lo mejor haya una categoría de foros que serían actividades colaborativas, otra categoría que podrían ser actividades individuales, ¿no? Y todo eso al final va a ir sumando, o sea, cada una de las actividades van a ir sumando, por lo tanto, es muy práctico el asignar calificaciones desde una plataforma. Ustedes van a tener mucho más control, mucho más orden de los recursos didácticos, de las actividades que entregan o no entregan los estudiantes y de la asignación de las calificaciones, que eso es algo que a los estudiantes pues, seguramente les va a tener de su atención, ¿no? El asignar calificación, el ver qué calificación el docente, eso es importante, por lo tanto, les recomendamos que continuemos trabajando con las plataformas, en este caso Classroom, porque así nos va a favorecer el trabajo docente que vamos a ir realizando día con día y en diferentes grupos. Organizar los materiales de cada asignatura Drive. Si ustedes recuerdan en alguna capacitación que se hizo, que también se les va a compartir la presentación en la carpeta que al final les vamos a mostrar, ahí en esa capacitación se les mostraban algunos puntos mínimos que debía contener un curso a distancia. Y uno de los principales y de los primeros era justamente generar un repositorio en Drive para que si yo, por ejemplo, doy, no sé, matemáticas, podamos tener esta carpeta que se subdivida en recursos didácticos, en videoconferencias y en recursos para tareas, por ejemplo. Es decir, que tú dentro de la carpetita Drive tengas todos los recursos que van a utilizar los estudiantes. Esto también puede fortalecer y favorecer
a los estudiantes que no tienen conexión, por lo menos no todo el tiempo, sino que tienen conexión de manera intermitente, porque así ellos identifican la carpeta de materiales de la asignatura y en algún momento que tengan la conexión a internet, pueden descargar completamente la carpeta y se llevan todo el material de la asignatura. Por supuesto, ustedes pueden ir subiendo materiales de manera paulatina, para que así los estudiantes también lleven el ritmo que ustedes vayan marcando en su curso. Entonces es fundamental que tengan orden en su carpeta Drive para que así ustedes tengan el control de sus recursos, pero también para que apoyemos a los estudiantes. Ahora, es indispensable considerar los elementos de una consigna educativa en cada una de las actividades. Y aquí sí colocamos así tal cual los elementos de esta consigna educativa. Si ustedes recuerdan, en el M2 se hablaba de esta consigna. Y aquí debemos considerar qué tipo de actividad va a ser. Si va a ser individual, si va a ser en PINA, si va a ser colaborativa. Hay que colocarles ahí a los estudiantes cómo se van a organizar. Los recursos de información, ¿cuáles y dónde se localizan? Si vamos a utilizar, por ejemplo, un documental, hay que decirles el nombre del documental, en la descripción de la actividad, el nombre del documental y en qué carpeta se va a localizar ese video documental. O si los vamos a mandar a una URL en YouTube, hay que colocarla ahí para que ellos sepan exactamente cuál es el recurso que van a utilizar. En el caso, por ejemplo, de que ustedes, que los estudiantes hagan una investigación, bueno, pues entonces ahí vamos a colocar que ellos deben hacer la investigación, a lo mejor sugerir algunos sitios para que posteriormente realicen una siguiente actividad que es parte del producto de aprendizaje que van a hacer los estudiantes. Descripción de la actividad que se va a realizar. Bueno, yo ya tengo muy identificado el documental que van a tener que revisar los estudiantes. ¿Qué van a hacer? Un análisis. Si es así, hay que ponérselo. Y también hay que poder poner el producto o evidencia que van a entregar. Si yo ya tengo el documental y ya pedí que hagan un análisis, a lo mejor ese no va a ser el producto de evidencia, sino que quizá del análisis yo lo que quiero es, por ejemplo, una línea del tiempo, y entonces ese es mi producto. Por lo tanto, ahí hay que especificárselos. Una cosa son las actividades que tiene que realizar el estudiante y otra, el producto o evidencia de aprendizaje. Y por supuesto, como aquí se menciona, en qué formato. Lo pueden hacer en su libreta, lo pueden hacer en alguna aplicación para líneas del tiempo, lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en PowerPoint. Hay que decirles a los estudiantes cuál es el formato que nosotros como docentes vamos a aceptar para esta entrega. La forma de entrega, ¿por qué medio? Ahí dentro de plataforma únicamente se les va a dar oportunidad de que nos manden la tarea por WhatsApp, por correo electrónico o de manera física. Si tenemos casos de estudiantes que no tengan conexión o que no tengan recursos tecnológicos, entonces ahí valdría la pena especificar los casos en los cuales se estaría recepcionando el trabajo. La fecha y hora de entrega, por supuesto. Sí, ustedes van a trabajar por rangos, por ejemplo, les damos aquí al jueves para entregar la tarea y los que entren el jueves a las 12 del día, a más tardar, pueden lograr un 100% de la calificación. Pero quienes entreguen ese mismo jueves a las 6 de la tarde, a lo mejor ya no van a poder alcanzar el 100, sino el 90. Entonces, ahí, si vamos a trabajar con ese esquema, hay que plantearlo en nuestra consigna educativa, si no simplemente colocamos fecha, 19 de agosto, jueves 19 de agosto, hasta las 12 horas. Entonces ya estamos cerrando posibilidades, de lo contrario, hay que desglosar cómo va a ser la entrega de estos trabajos. Y la forma de evaluar.
Si tenemos ahí un documento con los criterios, lo adjuntamos en el espacio de la tarea. Si hacemos una rúbrica dentro de Classroom, ahí les va a aparecer a los estudiantes. Entonces, hay que ser muy claros en lo que van a hacer, cómo, con qué recursos y dónde se va a integrar y cuándo. Fundamental que esto lo tengamos. Ahora, ¿qué pasa con los estudiantes que no pueden ingresar a plataforma y por lo tanto no pueden ver esta consigna educativa? Esto se les puede proyectar a los estudiantes en el aula de clases presencial para que ellos anoten en su cuaderno todos estos elementos y tengan claridad de lo que van a estar realizando. Entonces, la consigna educativa nos va a ayudar tanto para quienes pueden ingresar a la plataforma educativa como para quienes no lo pueden hacer y por lo tanto van a anotar las indicaciones que nosotros les vamos a proporcionar. También en el tema de la plataforma, ahí nosotros como docentes, si ya tenemos nuestro repositorio de recursos dentro de Drive, debemos integrar todos los recursos que vamos a necesitar en nuestro curso y que van a utilizar los estudiantes para sus actividades. Y bueno, aquí como recomendación, les decía hace un momento, generar un repositorio para cada clase y en ese sentido ustedes que ya manejan Classroom se podrán dar cuenta que dentro de la interfaz en la parte superior derecha aparece ya ahí una carpetita en donde si le damos doble clic nos manda directamente a la carpeta que corresponde a esa clase. Entonces ya no tenemos que crear ninguna carpeta extra. Simplemente cuando generamos nuestro curso en Classroom, ahí se genera en automático nuestra carpeta en Drive. Y bueno, las actividades complementan el trabajo en aula, ya sea virtual o presencial, y en ningún momento lo van a eliminar. Ahora, las formas de organización de trabajo, nada más para recordar un poquito, son individual, en parejas, de manera colaborativa o grupal. Cualquiera de estas 4 formas de organización pueden utilizar ustedes en sus clases, tanto presenciales como virtuales y de manera asincrónica también dentro de la plataforma. Y bueno, considerar, por supuesto, los 3 momentos de la secuencia didáctica. Esto, por supuesto, ustedes ya lo manejan perfectamente bien, que es el inicio, sería el preinstruccional, el desarrollo, que es el coinstruccional, y el cierre, que es el postinstruccional. El primero permitirá al docente recuperar los conocimientos que tiene el estudiante respecto a la materia, además de los intereses, e igualmente se da un primer acercamiento de los contenidos que se van a revisar a lo largo de la materia y activamos la atención de los estudiantes. Esto es un poco para atraer, para enganchar a los estudiantes y que se interesen en los contenidos de la asignatura. En desarrollo, se deben realizar estrategias de enseñanza para consolidar los aprendizajes, utilizar actividades diversas en secuencia lógica y realizando la retroalimentación pertinente. Aquí en cuanto a las actividades diversas, esto es importante también para que si ya al inicio atrajimos la atención de los estudiantes, bueno, continuemos con esta atención a lo largo de nuestra asignatura. Si todo el tiempo les damos la misma actividad, pues bueno, seguramente en algún momento los estudiantes se van a cansar un poquito de este tipo de actividad muy, muy repetitiva. Y en la parte de cierre es necesario identificar el nivel de logro alcanzado en su totalidad, ¿no? Sabemos que debemos realizar evaluación continua, sin embargo, al final ya podemos ver cómo terminó la asignatura el estudiante. En cuanto al tema de evaluación continua, es necesario que generemos mecanismos de evaluación constantes para valorar en todo momento el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes y evitar la evaluación sumativa. Es decir, al final únicamente hacemos un examen
y con eso evaluamos a los estudiantes. Esto debe ser constante, precisamente porque los resultados de la evaluación continua nos van a permitir generar estrategias de mejora en el desempeño del estudiante a lo largo del curso. Si yo en mi primer evaluación, partiendo de este concepto de evaluación continua, identifico algunas áreas de oportunidad, pues bueno, yo puedo ajustar mi planeación didáctica de tal manera que con una actividad o una serie de actividades se pueda reforzar esta área de oportunidad que yo ya identifiqué previamente. Así podemos ir avanzando mucho más con los estudiantes. Y algo importante, los resultados de esta evaluación deben ser el insumo para mejorar la práctica docente. La evaluación continua no únicamente nos sirve para identificar las áreas de oportunidad de los estudiantes, sino también en nosotros como docentes. Identificar si, por ejemplo, nuestra didáctica no está siendo muy pertinente, si a lo mejor los recursos que estamos utilizando no nos están ayudando tanto. Esto también nos lo va a permitir el proceso de evaluación continua. Y también se deben considerar actividades variadas para identificar las áreas de oportunidad de los estudiantes. Entonces, no hay que cerrarnos a una sola actividad o a un par de actividades o a 3 actividades que son las que cotidianamente solicitamos, sino que ya en este año hemos incorporado muchísimas herramientas tecnológicas de gamificación, por ejemplo. Entonces, eso también hay que continuar utilizándolo en el modelo híbrido para diversificar la manera de presentar los contenidos, pero también de evaluar a los estudiantes. Y bueno, en esta formación del ME2 se hablaban de los tipos de evaluación. Lo que nosotras hemos observado es que la generalidad de los docentes trabajan con 2 tipos. No es que no trabajen con los otros, sino que se les da un poquito más de prioridad al tipo de evaluación según el tiempo en el que se realiza, es decir, la inicial, que sería diagnóstica, la procesual y la final, y por el agente evaluador, que sería la heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación. Son las que normalmente se utilizan en este nivel educativo. Por lo tanto, les invitamos a que revisen las presentaciones del curso ME2, porque ahí se especifican y se abordan estos tipos de evaluación de manera muy específica y de manera muy concreta. Entonces, esta lámina es para que recordemos este contenido que ya revisamos previamente y nuevamente como sugerencia, pues bueno, que revisemos a detalle estos tipos de evaluación en las presentaciones y en las grabaciones del modelo ME2. Y bueno, también tenemos por último los tipos de evidencia de aprendizaje que podemos solicitar o debemos considerar con nuestros estudiantes. Tenemos de conocimiento, que demuestra si el alumno identifica y o comprende un hecho, principio, teoría o concepto. Tenemos la evidencia de desempeño, que demuestra si un estudiante es capaz de aplicar, usar o llevar a cabo un procedimiento mientras lo realiza. La evidencia de actitud identifica si el estudiante actúa o se comporta acorde a determinados principios, valores y actitudes positivas. Y por último, tenemos la evidencia del producto, que implica la valoración de objetos acabados. Si ustedes se dan cuenta, considerando el tema de evaluación continua, podemos trabajar con diferentes tipos de evidencia de aprendizaje independientemente de la asignatura que estemos impartiendo. Por supuesto, habrá asignaturas que a lo mejor necesiten por su naturaleza un tipo de evidencia más de conocimiento,
pero sí puede trabajar con los otros 3 tipos de evidencia, no es limitativo. Por lo tanto, ustedes pueden ir trabajando con estos 4, podemos integrarlos en la planeación y en este sentido, como vamos a estar modificando nuestra planeación didáctica a partir de la evaluación continua, pues bueno, podemos trabajar y podemos integrar otro tipo de evidencia de aprendizaje. Estos son los 8 elementos que nosotros consideramos fundamentales para el trabajo en una modalidad híbrida. Por supuesto, esta presentación se las vamos a compartir. Les decíamos hace un momento que tenemos una carpeta. Aquí, por ejemplo, es la que yo les estoy mostrando. Aquí está la carpeta de planeación híbrida, en donde van a encontrar la grabación que se hizo en su momento, donde Moni les explica de manera muy detallada esta planeación, este formato de planeación híbrida. El formato mismo aquí lo van a encontrar, y en el caso del curso ME2 vamos a encontrar las grabaciones, las 3 grabaciones de las sesiones y las 3 presentaciones que se estuvieron trabajando, además de la guía con las estrategias didácticas. Algunos otros materiales que vamos a colocar aquí es, por ejemplo, la presentación donde aparecen los puntos que se deben considerar para un curso online, que por supuesto aplica para un modelo híbrido, y también esta presentación que les acabamos de mostrar en esta videoconferencia. Moni, no sé si tenga algún comentario al respecto. Bueno, nada más puntualizar que en la carpeta donde va a venir el formato, abajo del formato va a venir el instructivo, donde viene la explicación de cada una de las columnas, para que ustedes recuerden y ubiquen dónde tienen que ir colocando todo esto o sea, mezclando todos estos elementos que les acabamos de platicar en estos 8 puntos. Nada más, eso es todo, Adri, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, ahí en esta carpeta, que la URL va a aparecer en la descripción del video en el canal de YouTube. Ahí ustedes van a poder encontrar la URL para descargar todos estos materiales, para que los consideren a lo largo del semestre, para que recordemos todos estos elementos y los podamos plasmar, sí, en la planeación, pero también en la práctica que vayamos generando en nuestras sesiones. Recordarles que tenemos comunicación con los subdirectores regionales. Si hay dudas con respecto a lo que acabamos de comentar en esta videoconferencia, se pueden acercar a ellos y por supuesto ellos tendrán a bien de hacer lo propio con nosotras, y podamos trabajar con estas dudas, con la resolución de las dudas, porque lo que buscamos desde la Subsecretaría de Educación Media Superior es que haya claridad en los procesos y en los recursos que ustedes como docentes pueden utilizar para este regreso híbrido, que por supuesto algunas escuelas ya estuvieron trabajando algunas semanas anteriores, prácticamente al final del semestre, no todas, pero bueno, ahora ya es importante que regresemos a esta modalidad, pero de manera generalizada. Entonces, nos reiteramos a sus órdenes por si tienen alguna duda, algún comentario. Y pues bueno, de mi parte simplemente agradecerles el tiempo que nos brindan para esta exposición, y pues bueno, desearles una excelente tarde. Hasta luego, buena tarde.